Muy bien, pues hoy nos toca, vamos a hablar de un tema que me tocó compartir en una comunidad no ágida. El tema que vamos a centrar hoy es las 7 leyes de Noé o las 7 leyes de Noaj, también conocidas en el judaísmo. Pero hoy vamos a hablar de lo que no te cuentan de esta, de esta fe o de esta segmentación del judaísmo para la gente no judía, que en el judaísmo se mueve actualmente el hecho de que toda aquella persona que desea entrar al judaísmo no necesita que hacerlo, no ocupa guardar la Torá ni los mandamientos de la ley de Moisés, sino simplemente se convierte al noajismo, se hace noágida, guarda 7 leyes de Noaj, ahorita las vamos a enumerar y las vamos a explicar, y no ocupa hacerse el judaísmo. Lo que voy a enfatizar en este estudio es, primera, la creencia que se tiene actualmente, porque no fue como se iniciaron así las leyes de Noaj, actualmente es que antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, todos eran Benei Noaj, todos eran hijos de Noé y guardaban las 7 leyes de Noé, ¿sí? Que eran leyes universales. Ahorita vamos a demostrar que realmente no fue así, que esas leyes fueron desarrolladas a partir de una cosmovisión nueva que empezó en el judaísmo del siglo I, siglo II, antes de la era común, antes de Jesús, antes de Yeshua. Vamos a explicar ese detalle el hoy. Esa sería la primera que vamos a explicar. La segunda que vamos a explicar es cómo es que dentro del judaísmo para la conversión la gente no pasaba anteriormente por comunidades no ágidas, ni existían comunidades no ágidas. Hasta hoy en día existen las comunidades no ágidas. Y tercera, no con eso estoy diciendo que las comunidades no ágidas estén equivocadas, de ninguna manera. Yo creo que lo que están mal enfocadas al propósito original para cuáles fueron creadas esas leyes no ágidas. Y explico. En la tradición rabínica, en muchos movimientos, sobre todo en Chabad, con movimientos hasídicos, que son los que popularizan más este movimiento no ágida, sobre todo ya en 1990, 1992, es donde más se empezó a popularizar aquí en Latinoamérica este movimiento no ágida. Pero muchos de esos movimientos aseguran que el no judío, el gentil, el goy, el gentil, no debe de guardar el Shabbat ni guardar ninguna ley de la Torá, está prohibido, porque entonces está cometiendo un pecado, está robando, ¿sí? No debe de hacer eso. Pero fíjese qué interesante lo que dice el Talmud, ¿sí? Ahorita vamos a explicar todos los personajes antes de la entrega de la Torá que no guardaban las leyes de Noé, dónde se inició a desarrollar las leyes de Noé y por qué se desarrollaron las leyes de Noé. Bueno, en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 58a, fíjese lo que dice. Rabbi Yohanan dice que un gentil que estudia la Torá merece pena de muerte porque está robando, está incumpliendo una de las leyes de Noé. Pero es interesante lo que le contesta en el propio texto otro rabino llamado, según el Talmud, Rab Meir. Fíjese lo que le contesta. Un gentil, un goim, que estudia la Torá es considerado como un Cohen, como un sacerdote, porque ha pasado de su inmundicia, de la cuestión herética, por llamarlo de una manera, y entonces ahora ya está pasando hacia la parte de adentro. Es más difícil ese proceso, porque una persona que nace judía ya trae esa mentalidad y es fácil congeniar con las leyes de la Torá porque desde pequeño fue instruido. Pero según Rab Meir dice, no, aquella persona que deja la idolatría, deja todo lo que está mal y se convierte al Dios de Israel, tiene un mayor galardón. Entonces, desde ahí vemos que hay un debate, precisamente porque una línea era un poco como Hillel y Shammai, un poco más ortodoxa, en el cual no, un gentil no debe de guardar, pero la línea por Rab Meir dice, sí, el que guarde tiene mayor galardón. Bueno, la primera pregunta que tenemos que resolver aquí es si antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, si antes de ese momento
tenemos pruebas o rastros de que antes de eso los personajes que narra la Torah guardaban las leyes de Noah, ya que en los movimientos noágidas te dicen, no, es que todos antes de la entrega de la Torah, incluyendo Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Adán, las tribus, todos eran Benei Noah, eran hijos de Noé, y esto realmente no fue así. Vamos a comprobar cómo es que las leyes de la Torah ya se llevaban antes de la entrega de la Torah, y no se llevaban las 7 leyes de Noé, ¿sí? Primer punto. Fíjense que en Siquén han de recordar cuando pasa el hecho de que abusan de la hermana de Simón, de Leví, de Judá, la hermana de ellos, que se llamaba Dina o Diná, y que esta joven es abusada por un príncipe de Siquén. Y si se acuerdan de esta historia, cuando van a solucionar el problema, por decirlo de una manera, ¿qué le dicen los hijos de Abraham, los hijos de Jacob? ¿Qué le dicen los hijos de Jacob a los de Siquén? Si se quieren emparentar con nosotros, tienen que circuncidarse. Le está hablando a una persona no judía, no del pueblo de Israel, aunque el judaísmo propiamente no existía, pero una persona no israelita, y le está diciendo, si tú quieres emparentar con nosotros, no le dice, te vas a hacer Benei Noach, o tienes que reunirte en lugares de Benei Noach. Le dice, no, directamente al pacto, directamente a la circuncisión. Ya Shimón y Levi van a abusar de esto y los van a asesinar cruelmente, ¿verdad? Pero sabemos que el dato está que primero les están exigiendo la circuncisión, no les están exigiendo las 7 leyes de Noah, ¿sí? Alguien podría decir, es que ya las guardaban. No las guardaban, y ahorita voy a explicar poco a poco por qué no. Segunda prueba que tenemos en la Torah de que no se guardaban las leyes de Noah antes de la entrega de la Torah, sino, desde mi muy humilde punto de vista, ya se guardaba la Torah. Muy bien, a ver, aquí creo que todo está grabando. Ok. Segunda prueba que tenemos es, en el relato del diluvio, Dios, el Eterno, Hashem, le dice a Noah, tantos animales puros y tantos animales impuros vas a introducir al arca. La cuestión o la idea, cronológicamente hablando, de los animales puros e impuros, aparece por primera vez en el capítulo 11 del libro de Levítico, o Vaikra, como lo conozca usted. En el libro de Levítico aparece por primera vez en el capítulo 11 cuáles son los animales puros e impuros. Es donde habla ya del cerdo, del conejo, del camello, etcétera, 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 del langostino y todo esto. ¿Cómo Noah supo cuáles animales eran puros e impuros? Cuando uno realiza esta pregunta, lo que te dice es que Dios mismo se lo dijo. No, en el texto está claro. Mete tantos puros, tantos impuros. Noé tenía claro cuáles eran los animales puros y cuáles eran los impuros. Pero voy a ir profundizando con las pruebas aún más contundentes si es que la primera y la segunda prueba no convencen. Tercer prueba. El Shabbat fue entregado, según la tradición, según el Éxodo capítulo 20, versículo 8, en el monte Sinaí, en el cuarto mandamiento, ¿no? Sabemos que el primer mandamiento, Anoji Hashem me lo queja, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Misraim, no tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás el nombre de tu Dios, del Señor en vano. Y cuarto, guarda el día de Shabbat. Shamor Besajor, no dice guardar y en otra dice recordar. Bueno, lo que yo trato de comprobar aquí es que realmente no fue así. El Shabbat ya se guardaba desde antes. Primer prueba, sencillo, porque en el Génesis capítulo 2, si mal no recuerdo, versículo 3, habla de que Dios separó o santificó el día de Shabbat. Desde ahí podemos saber que Adán y Eva tuvieron que guardar Shabbat porque fueron creados el día sexto para el siguiente celebrar Shabbat. Pero supongamos que Adán y Eva no guardaron Shabbat, supongamos que no. Pero hay una prueba propiamente en la Torah de que el Shabbat ya se guardaba antes del Éxodo, o antes del relato del Éxodo capítulo 20 en el monte Sinaí. Los israelitas guardaban el Shabbat del Sinaí. ¿Cómo podemos saber eso? Desde el capítulo 15, 16, 18, 19 se narran historias como por ejemplo el maná.
Antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, la gente guardaba el maná y comía el maná durante 5 días y el sexto recogía doble para que el séptimo no salieran a recoger el pan. ¿Por qué el séptimo? Porque era Shabbat. No les dice otro día, sino precisamente el séptimo día no deben de salir a recoger el pan. Solamente el sexto se recogía la doble porción. Eso muestra de que antes del monte Sinaí, antes de la entrega de la Torá, ya guardaban Shabbat. Ya guardaban el Shabbat. Prueba número 4. Las leyes que fueron dadas en Mará. En el Éxodo capítulo 15 versículo 26 habla de que el Eterno le entregó unas leyes y unos mandamientos al pueblo de Israel. Estamos hablando del Éxodo 15, 26, antes de la entrega del monte Sinaí, donde ya les habla del Shabbat. Les dice que guarden el Shabbat. Ahí después usted lo lee y lo guarda. Y según la tradición propia judía, se sabe que ahí se entregó el Shabbat antes del monte Sinaí. O sea, que todo esto, ¿cómo podrían ser Benei Noach? Pero si usted quiere una prueba todavía más contundente, todavía con más peso, le voy a dar una que para mí es increíble esta prueba. Nos vamos a remontar hasta la historia de Abraham. Según este concepto, Abraham era Noágida o Benei Noach, pero no concuerda con el texto. Fíjese qué interesante que en Génesis capítulo 26, versículo 5, Génesis 26, versículo 5, dice: por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis leyes, mis estatutos, mis preceptos, y aparece una palabra en hebreo, Toratí, mi Torah. Toratí, mi Torah. Así aparece en el texto: por cuanto Abraham guardó mis leyes, mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos, mi Toratí. Por cuanto guardó Toratí, mi Torah, yo estaré con él. O sea, que Abraham no era Benei Noach. Abraham guardaba la Torah. O sea, los mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí, desde mi muy humilde punto de vista, fueron entregados físicamente. Pero es muy probable que ya esos mandamientos se conocían. Sabemos por el código de Hammurabi que, por ejemplo, ojo por ojo ya se conocía. Otros códigos, como el vasallaje de los hititas, ya habla de códigos éticos, de moralidades, de qué hacer con un buey, con otro buey, de el no matar, no robar, ¿sí? Hay otros códigos más antiguos que ya hablan de esas leyes. Eso habla de que esas leyes ya se conocían. Nadie era Benei Noach. Y esas leyes ya se conocían. Ahora, cuando hablamos ahora de los profetas, del texto de los profetas, todos los profetas del Viejo Testamento, la Tanaj, ¿en qué profeta? Porque ya vemos que en la Torah nadie habla de las leyes de Benei Noach. ¿Qué profeta habla de las leyes de Noach? ¿Qué profeta dice? ¿Por qué no hablan de este tema? ¿Por qué no dice el profeta, ellos son Benei Noach, o se guardaban las leyes de Noach? No, cuando una persona, incluso dentro de la propia tradición judía, una persona se convertía al Dios de Israel o al judaísmo, como lo quieran llamar, no tenía que guardar las 7 leyes de Noé, o no tenía que juntarse en un lugar con todos los Benei Noach. No, se convertía directamente al pueblo de Israel. Vamos a sacar algunas pruebas, pero vamos a preguntarnos cómo es que esas personas no hicieron ningún movimiento noágida, sino hicieron su conversión directamente. Mire, según la tradición judía, Yitro, o Jetro, el suegro de Moisés, él se convirtió al Dios de Israel sin necesidad de ser Benei Noach. ¿Se acuerdan del episodio de Rahab? La que protegió a estos mensajeros cuando fueron a destruir la ciudad, y luego después a ella la protegieron cuando destruyeron la ciudad, pero ella los protegió. ¿Se acuerdan de eso? Que va a ser después pariente lejano de David. Ok, Rahab no guardaba las leyes del Benei Noach, no existe esa idea, no está en el texto, y Rahab se va a convertir directamente al Dios de Israel. Tenemos un dato más claro. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Qué dice Ruth en el texto? Cuando su suegra le dice, no le dice, vete a hacer las leyes Benei Noach, le dice, vete a tus dioses, sigue con tu idolatría, no eres Benei Noach, no.
¿Y qué le dice Ruth? Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo ahora es mi pueblo. Entonces tu Dios ahora es mi Dios. Entonces, en ningún momento ella hace un proceso en el cual diga, ok, entonces ahora yo voy a guardar las Benei Noach, voy a guardar las 7 leyes y ahora sí ya me voy a poder convertir. Pues claro que no, nunca pasó eso. Ruth entra directamente, se casa y entra directamente al pueblo de Israel. Hay un profeta del texto del Viejo Testamento, un profeta que no es del pueblo de Israel, hizo una conversión, el profeta Abdías, ¿sí? El profeta Abdías, o Obadia en hebreo, Obadia, ¿sí? Nabi Obadia, el profeta Obadia, él directamente se convirtió al Dios de Israel y hasta profeta fue. Él no guardaba las Benei Noach. Ahora, voy a dar otros casos más actuales. Por ejemplo, los padres del Rabbi Akiva. Muchos de ustedes ya saben quién es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, él venía de padres que se convirtieron, que no guardaban las leyes Benei Noach. No hay rastro de eso, sino que ellos determinaron que el Dios de Israel era un Dios verdadero y los padres de Rabbi Akiva se convirtieron al Dios de Israel y por ende Rabbi Akiva ya va a ser judío y va a ser llamado Rabbi Akiva. A los 40 años él empieza a estudiar. Es otra historia. ¿A dónde voy con esto? No hay rastro de que antes todos ellos guardaban las leyes de Noé. Otros casos rápidos, el Kusari, Rabbi Moshe Ben Abraham, alguien súper conocidísimo, Onkelos, Rab Yohanan Ben Torta, no torta aquí como en México que comemos torta, no, Torta era hijo de Torta. ¿Dónde voy con esto? Todas estas personas que mencioné, entre otras, bíblicas, rabínicas, entre otras históricas, son personas que no guardaban las leyes de Noé, que ni las conocieron, ¿sí? Y se convirtieron al Dios de Israel, ¿sí? Directamente al judaísmo. ¿Cómo entraban los gentiles? Por las leyes de Benei Noach. ¿Tenía que reunirse y ser Benei Noach? No, eso no existía. Hoy te voy a explicar claramente dónde empezó y cómo puedo corroborar con certeza que realmente estas leyes son, en teoría, actuales. Son de hace 2000 años, pero son semiactuales. ¿Cómo entraban los gentiles? ¿En base a qué? Los gentiles deberían de haber sido rechazados. Fíjense lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Dice, y a los hijos de los extranjeros, de los goim, de los gerim, de los que no son de aquí, que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos. Fíjense lo que dice, a todos los que guarden el día de Shabbat, el día de reposo, para no profanarlo, lo que en muchas comunidades no ágidas le dicen, no, ustedes no pueden guardar el Shabbat. El día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, en mi casa de adoración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea que cómo entraban aquellos que eran gentiles, o aquellos que eran gerim, aquellos que querían convertirse, directamente observando el pacto, guardando. El judaísmo va a determinar 3 reglas. Primera regla, tienen que conocer y estudiar la Torah. Segunda regla, tienen que hacer una tevilá. Eso sigue hasta hoy en día en nuestra tradición del pueblo de Israel. Y tercera regla, la circuncisión. La circuncisión es aceptar el pacto. Si yo entiendo la Torah, entonces voy a hacer la tevilá para mi proceso de conversión y entonces hago la circuncisión donde ya acepto la Torah. Ya estoy aceptando la Torah, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un gentil tendría que hacer eso? Porque está escrito en la Torah que la ley, la Torah, es igual para el nativo como para el extranjero. No hay divergencias. No es una ley de Noah para los no judíos y la Torah para los judíos. Eso es un invento sumamente rabínico. Con esto no estoy diciendo que sea malo. No se malinterprete. No estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que se descontextualizó y ahora se malutiliza. Lo que quiero volver es al contexto original de por qué se desarrollaron estas leyes de Noah. Fíjese lo que dice en la Torah. Éxodo capítulo 12, versículo 49. Éxodo 12, 49. Estamos hablando de antes de la entrega de la Torah, porque la entrega de la Torah es hasta Éxodo 20.
Éxodo 12:49 dice, la misma Torah, la misma ley, será para el natural y también para el extranjero que habite entre ustedes. O sea que un extranjero que se llegaba al pueblo de Israel, la misma ley, la misma Torah iba a ser para ellos. De hecho, cuando se entrega el Shabbat en Éxodo 28, se dice, esta ley, este Shabbat, lo va a guardar tú, tu siervo, tu hija, tu hijo y todo el extranjero que esté en tus puertas. O sea, es una ley para todo el mundo. La Torah es para todo el mundo. Todo el que quiere abrazar la Torah, obviamente, ¿va? El que quiere por decisión propia. Pero no poniéndole una piedra de tropiezo, decirle, te tienes que quedar noágida toda la vida. Y tú no vas a guardar nunca el Shabbat. Fíjese que tenemos una segunda prueba en Levítico, capítulo 24, versículo 22. Levítico 24, versículo 22 dice, habrá una misma Torah, una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero, o el gerim, como para el nativo, el que es propiamente del linaje descendiente de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob. Porque yo soy el Eterno, vuestro Dios. ¿Qué están diciendo estos dos? Éxodo 12:49, Levítico 24:22. ¿Qué están diciendo? Es la misma Torah, tanto para el nativo como para el ger, el que no es de aquí. El ger. Grabes esa palabra porque aquí vamos a ir con la explicación de dónde nació la idea de las 7 leyes de Noah. ¿Cuáles son las 7 leyes de Noah? ¿Cuáles son las 7 leyes de Noah? Muy bien, vamos a explicar una por una. Ley número 1. No hay un orden específico, pero vamos a llevar un semiorden aquí. 1. No adorar. Son 6 leyes negativas de no hacer y una positiva de hacer. O sea, 6 negativas de no debes de hacer y una de sí hacer. 1. No adorar falsos dioses o no adorar dioses, solamente a un solo Dios. 2. No blasfemar, no hablar mal del nombre divino. 3. No cometer adulterio o todo tipo de relación equívoca sexualmente. No robar. No asesinar. No comer carne de un animal vivo, que también puede derivar en sangre y entre otras cosas. Y por último, positiva, establecer tribunales de justicia. Esas son las 7 leyes de Noah. Claro, debemos de recordar, por ejemplo, que algunas leyes están basadas en Génesis, otras están de Levítico y hay una incluso de Deuteronomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las leyes no fueron dadas directamente a Noah. Directamente no fueron dadas a Noah. Si fueran leyes dadas a Noah, estas leyes, directamente el texto hubiera dicho, como con Moisés, que se le entregaron a Noah. No, estas leyes están esparcidas por la Torah y es de forma interpretativa para un problema que ahorita voy a explicar. Fíjese qué interesante que en el Nuevo Testamento, saco este dato porque es muy interesante, que en este texto del Nuevo Testamento, Jacob, el hermano de Jesús, está hablando y teniendo este problema sobre algunas personas que no son judías y que están dentro de las sinagogas, y ahorita voy a explicar el problema que hay dentro de las sinagogas, y Jacob inteligentemente dice, ok, vamos a aplicarles las leyes de Noé a los que están entrando, ojo, a los que están entrando, y no forzarlos a que se circunciden y hagan cosas que aún no necesitan hacer. ¿Por qué? Ahí mismo va a dar la respuesta. Ahorita va a ser el último texto, pero quiero dar unos textos previos para que vean cómo esta idea aquí empieza a nacer, bajo un problema que se empieza a desarrollar dentro de los territorios de Israel, y ahorita contextualizo. Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero fíjese qué interesante que dice que adoraba a Dios. Pero esta mujer no es israelita, no es judía, pero adoraba a Dios. Grabes esta palabra, adoraba a Dios, ¿sí? Adoraba a Dios. Ponga mucha atención porque ahorita sigo explicando. Hechos capítulo 13, versículo 16. Hechos 13, versículo 16. Entonces Pablo se levantó y habiendo hecho señal,
de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Quiero que quede muy claro y que entiendan perfectamente que dice, hace una separación entre varones israelitas y los que teméis a Dios, los que temen a Dios. Hay grupos llamados temerosos de Dios, ¿sí? Temerosos de Dios. Ahorita voy a explicar a detalle quiénes son para poder entender por qué nacieron las leyes de Noah y por qué eran necesarias para su contexto. Muy bien. Hechos capítulo 13, versículo 26. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Habla de un linaje, habla de los hijos de Israel, ¿verdad? Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros envía esta palabra de salvación. Otra vez, a todo el linaje de Abraham y a los que entre vosotros teméis a Dios. No estamos hablando de gente que temía a Dios y decía, qué miedo de Dios. No, estamos hablando de un grupo que quedó dentro de la hegemonía israelita. Ahorita explico, no se me desespere, ahorita explico. Y aquí, ahora sí recalco, cuando Jacob, posteriormente mal llamado Santiago, va, ay, anda una mosquilla ahí, va, a utilizar este problema de los que están entrando y decir, ok, vamos a aplicarle las leyes de Noah, las leyes de Noé, porque ellos están entrando, no los forcemos. Pero, fíjese lo que dice al final del texto, porque algo va a pasar después de esas leyes de Noah. Fíjese bien, ponga atención. Hechos capítulo 15, versículos 16 al 21. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus reinos. Y sigue diciendo, y lo volveré a levantar, versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Eterno, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hablando como de una profecía de que los gentiles están retornando o regresando. Versículo 18, dice el Eterno, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19, por lo cual yo juzgo. Como rabino, yo juzgo, el yo juzgo es como yo ordeno, el yo propongo, eso es sumamente rabínico y está sumamente legal dentro de la tradición rabínica judía. Yo juzgo o yo propongo, yo pongo que se haga esto, que no se inquiete a los gentiles, a los ger, grabes esta palabra, ger, goy son las naciones, cualquier nación, incluso al pueblo de Israel también se le llama goy, ¿sí? Una nación, ¿sí? Pero ger es un grupo específico, ger, grábeselo, que son los gentiles, que se convierten, que no se inquiete a los ger que se convierten al Dios de Israel. A esas personas que se están convirtiendo no hay que inquietarlas. Versículo 20, sino que se les escriba, pongan atención, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ahí está una de las leyes de Noah. De fornicación, todas las leyes sexuales prohibidas. De ahogado y de sangre. Ahogado y sangre significa todo lo que hablábamos hace ratito sobre dentro de las leyes de Noé. ¿Sí? Ahorita lo expliqué arriba. O sea, que está mencionando 3 leyes de Noé. No comer animal vivo es una no ahogado, perdón, es una de las leyes de Noé. Y no comer su sangre es un derivado, no directamente lo dice la ley, pero es un derivado de la misma mitzvah o del mismo mandamiento. O sea que ahí están implícitas 3 leyes de las 7 leyes de Noé. Versículo 21. Aquí viene lo interesante. Fíjese lo que él dice. Utilicemos el conjunto de leyes de Noé para aquellos que están entrando, no los forcemos, utilicemos ese conjunto y aquí da la explicación por qué. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, no en las iglesias, no en las iglesias cristianas, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Primer punto, está hablando de la sinagoga. Segundo punto, está hablando de Moisés, de la Torá. Y tercer punto, cada Shabbat. O sea, está diciendo que esas personas que están entrando, no se los forcen. Pongámosle estas leyes de Noé para que ellos puedan entrar, primero se establezcan, conozcan, entiendan cada Shabbat, o sea, que llevan el Shabbat. Cada vez que entiendan la ley de Moisés, les explicaban la Torá, ¿sí? ¿En dónde? En la sinagoga. Si los dejaban entrar a una sinagoga, era porque todo este movimiento estaba dentro de la idea sumamente judía.
Muy bien. Ahora, esto es interesante porque ahora aquí tengo que explicar de dónde vienen estas leyes de Noah. Ahora tengo que explicar de dónde vienen. No vienen de Noah. Eso que se nos borra el cassette. No viene de Noah, no viene de la Torah. Bueno, las leyes sí vienen de la Torah, pero interpretativamente. No es que antes las guardaban, ¿sí? Hoy te voy a explicar precisamente a detalle esto. ¿De dónde vienen las leyes de Noé? ¿Dónde nacieron y por qué nacieron? Tenemos que regresar a la primera vez que Israel, entre comillas, ganó una guerra y a su vez quedaron gentiles dentro de los territorios de Israel, dentro de la hegemonía. Y para eso necesito que contar rápidamente la historia de los macabeos. Explico. La historia de los macabeos es esta. Los greco-sirios que empiezan a conquistar territorios después de Alejandro Magno, que se dividió en 4 partes su territorio, greco-sirios, greco-egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo van a entrar a Israel? Aproximadamente en el 175 antes de Jesús, antes de Yeshua, antes de la era común. Van a entrar a la ciudad de Modim. Se levanta la familia de los asmoneos en una guerra macabea que va a durar aproximadamente 33 años. Desde el 175 hasta el 142 aproximadamente dura la guerra macabea. ¿Qué fue lo que cambió la guerra macabea? Primero, que ya sería para otro video, el problema de cuando van a nacer los esenios por culpa de los macabeos, ¿sí? Y unos saduceos falsos del templo también por culpa de los macabeos. En otro video explicaré esos detalles. Pero aquí lo que nos corresponde es que los macabeos ganaron la guerra o ganaron esa hegemonía, esa paz, por llamarlo de una manera. Pero cuando ganaron esos territorios, que va a empezar con Matitiajo el padre y va a terminar con Shimón, Shimón es el último que va a terminar esta guerra, donde va a terminar el asunto. Cuando termina esta guerra, toda la gente que quedó dentro de los territorios de Israel, quedó gente gentil, ger, los ger, quedaron ahí adentro, pero que ya no tenían que seguir las leyes de Grecia. ¿Por qué? Porque ya quedaron dentro de la victoria macabea. Entonces, tenían que organizar algún tipo de regularización o regulación para aquellos gentiles que quedaron dentro de Israel. Ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque la gente que quedó dentro de Israel no guardaba Shabbat, no guardaba la Torah, no se circuncidaba ni nada de eso. ¿Cuál fue el problema que miraron los rabinos? Recuerden esto, el movimiento rabínico, la figura del rabino nació en el siglo II antes de la era común, antes de Jesús. Por eso sabemos que nació en este movimiento, porque esa es una idea rabínica, que no está mal, repito. Está bien, pero contextualizada para lo que se utilizó realmente. Porque antes del siglo II la figura del rabino no existía. Por eso nunca va usted a ver un profeta hablando con un rabino. En ninguna parte de la Tanaj va a encontrar usted que el rabino fulano se encontró con el profeta Samuel y empezaron a hablar. O el profeta Elías fue a hablar con el rabino fulano. No. Antes todos eran profetas y del siglo II, antes de la era común, nació el movimiento o la figura del rabino, ¿sí? Para llevar la comunicación o la información de la Torah al pueblo. A través de la victoria macabea quedaron dos grupos de gentes. Uno, eran los Gerim Atoshavim, los justos de la puerta o los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los que vivían dentro de Israel, que también les llaman temerosos de Dios. Vivían dentro de Israel, pero no se circuncidaban, no querían circuncidarse, no querían entrar al pacto. ¿Por qué? Porque para las mujeres era fácil, Tevilá y ya están dentro. Para el hombre era Tevilá, Torah y circuncisión. Entonces, el Gerim Atoshavim, o los justos de la puerta, o los temerosos de Dios, son aquellos que decían: a mí me gusta mucho la Torah, me gusta mucho el Shabbat, me gusta el judaísmo, me gusta todo esto, pero a mí que me corten, eso a mí no, eso a mí no. Entonces, en la sinagoga se formó esto. Tres partes. La primera parte era
los judíos nativos, que eran los que estaban frente, en la parte hacia enfrente, en la parte de en medio había otro grupo y en la parte de atrás los Gerim HaToshavim. Ahorita explico el grupo en medio. Los Gerim HaToshavim, o los justos de la puerta, los temerosos de Dios, son los que estaban hasta el último de las sinagogas, que son los que van contra Pablo, hasta el último de la sinagoga, y ahí en el último de la sinagoga no son dentro del pacto, solamente guardan Shabbat, les gusta, les llama la atención, consideran que todo es bonito, pero no se circuncidan. Y hay un segundo grupo que quedó en medio, de entre los judíos de casa y los de la puerta, o los temerosos de Dios. Este grupo de en medio se les llama el Ger Tzedek, los justos, o los gentiles justos, o los justos, los extranjeros de justicia, por llamarlo de una manera. Estos se les llama justos porque son gentiles que sí les gusta el Shabbat, sí les gusta la Torah, sí se quieren convertir, sí quieren hacer Brit Milá y ya están en ese proceso. Y los hijos de ellos ya van a casarse con los judíos nativos de la casa y ya todos ellos van a ser judíos. Porque los que se están convirtiendo están entrando, pero ahora la mayoría eran mujeres, muy pocos hombres, también por miedo a la circuncisión. Entonces, en este problema en la sinagoga, que eso es lo que Pablo va a encontrar, está viendo, claro, Pablo lo va a llevar a otros niveles y Pablo va a decir, todos sin circuncisión entren y ya no hay problema, para que entren ya sería otro tema hablar de Pablo, pero lo que estoy tratando de mostrar aquí es que este problema que quedó tras la victoria de los macabeos sobre dentro del territorio israelí, que quedaron gentiles dentro y quedaron dos grupos, los de base, los judíos de base que están hasta la parte de enfrente, los de en medio, los Ger Tzedek, esos son los que ya están en ese proceso de conversión, si se están convirtiendo, si guardan Torah, si hicieron Tevilá, si circuncisión, y los Gerim HaToshavim, o los justos de la puerta, o los temerosos de Dios, que son los que les gusta, todo muy bonito, pero no se circuncidan. Ese es uno de los problemas que se va a debatir mucho en el Nuevo Testamento sobre la circuncisión, precisamente por este problema que se da. Ahora, el judaísmo va a notar este problema y va a tener que resolver este problema. ¿Por qué? Porque 3, 4, 5 generaciones, si los que están en la puerta no cumplen regulaciones, se van a mezclar. Tarde que temprano se van a mezclar. Entonces, en la tradición oral, el judaísmo empieza a resolver este problema. Los judíos de base guardan Torah, el Ger Tzedek ya no ocupa esto. ¿Por qué? Porque ya está en ese proceso. Pero los Gerim HaToshavim, los temerosos de Dios que aparecen en el Nuevo Testamento, hay que hacer algo para que ellos, si no se circuncidan o si no entran al pacto, puedan guardar leyes sin la necesidad de circuncidarse. Y ahí aparece la resolución en el Talmud. El Talmud, escrito aproximadamente en el siglo II después de la era común, tiene todavía estos problemas. Está viendo estos problemas que siguen desarrollándose. Entonces, se va a tratar este problema en Sanedrín 56 A y B. Van a tratar este tema y van a decir, ok, hay que sacar leyes que estaban antes de la Torah, antes de la circuncisión, antes de los pactos, para que esas personas que no se quieren circuncidar guarden esas leyes. Aquí se van a enumerar las leyes de Noé. En Sanedrín 56 A y B. Es el único lugar en todo el Talmud, aunque hay un pequeño debate en el 58A, pero más en el 56 A y B, es donde se habla sobre el asunto. Ahí posteriormente hay un libro que se llama Tosefta. En la Tosefta son todos los textos que no entraron a la Mishnah, o que no entraron, todos esos textos que no entraron se recopilaron en un libro llamado la Tosefta, o Tosefta. Ese libro habla de tratados que no entraron y habla también muy poquito, en Abodá Zará 9.4, habla de este problema de las leyes de Noaj, pero lo toca muy superficialmente. A lo que voy, todos estos escritos, como partícipes del Talmud, donde empiezan a hablar de las leyes del Noé, son de la época rabínica tanaíta, ¿sí? Los que escriben el Talmud. Son textos en desarrollo a través de la problemática que quedó por dos motivos: los macabeos y el movimiento de los seguidores de Jesús que están convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo, ¿sí? ¿Qué van a decir los rabinos? Ok, hagamos estas leyes para que estas personas
puedan guardar leyes sin necesidad de convertirse. No son directamente de Dios. Si fueran de Dios, no tuvieran variación. Y aquí vamos a ver cómo ahorita en el Talmud hay una variación enorme sobre cuáles son leyes y cuáles no son las leyes que se tienen que llevar. Ahorita vamos a ver para allá. Grábense este texto, porque con este texto voy a basarme para poder explicar lo que pasa en el Talmud. Sanedrín 88b. En Sanedrín 88b se establece que un rabino puede exigir más que la Torá, pero no menos. ¿A qué se refiere? Un rabino puede exigir más de la misma, proteger la misma. Ok, si hay divorcio, como lo hizo Jesús, si hay divorcio solo por adulterio, lo puedes elevar a ser más difícil, por protección. Pero no lo puedes bajar a decir, no, si te mira feo, divórciala. Eso es bajar la mitzvah. No puedes bajar la mitzvah, el mandamiento, solo exigir más, ni cambiarlo. Eso no puede hacer un rabino. Eso está escrito en el Talmud. Solamente, obviamente también en la Torah, no quitarás ni añadirás, no pondrás ni quitarás. Pero en el Talmud dice que un rabino puede exigir más. Eso está dentro de la ley del Talmud. Ahora, aquí vamos a ver cómo el Talmud entra en debate si son 7 leyes, si son 8 leyes, incluso si son 9. Incluso hubo una escuela que quitó 2 y puso otras 2 totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque esto es un debate que está en proceso al mirar el problema de los gentiles que están entrando. Porque esto era nuevo, que los gentiles empezaran a entrar, a decir, sí, queremos ser parte, queremos ser parte. Esto era nuevo, ¿sí? Entonces, los rabinos van a decir, ok, hablemos de qué hacemos. Vamos a ver lo que era un matloket, que es un debate de los Tanaim, de los rabinos que escribieron el Talmud. Y aquí vamos a ver cómo cada rabino tenía una opinión diferente, incluso debatiente sobre las leyes de Noé. Quiero que pongan atención porque aquí se deriva la información de por qué sabemos textualmente, históricamente, de que las leyes de Noé no existían antes de la entrega de la Torá. Se desarrollaron entre el siglo I, siglo II, antes de la era común, hasta el siglo II, después de la era común, con debates y con peleas para definir qué hacer con esos gentiles. Ojo, repito, no estoy diciendo que las leyes de Noé estén mal, no. Si no están mal, cuando alguien te dice, te tienes que quedar ahí como Noé toda tu vida y no tienes que guardar Shabbat ni ninguna otra ley. Ahí yo creo que eso está mal. ¿Por qué? Porque las leyes de Noé fueron inventadas o desarrolladas muy intelectualmente para que esas personas pudieran estar dentro de las sinagogas y posteriormente, como dijo Jacob, en cada Shabbat fueran conociendo más hasta que se convirtieran o se convencieran y dijeran, sí le entro. Entonces ya se circuncidaban, Tevilá y adentro del pacto. No para que se generaran grupos no ágidas y que nunca llegaran a estar dentro del pacto ni de Shabbat. Para el rabino Yohanan dice que las leyes de Noaj vienen de Adán y no de Noé. Según el rabino Yohanan, todo esto lo va a encontrar usted en el tratado de Sanedrín 56 A y B. Según el rabino Yohanan dice que del Génesis 2, versículo 16, rascándole bien al texto, ahí están explícitas las leyes de Noé, pero 6. No la de tribunales de justicia, ya que esa se dio más adelante. Pero 6 vienen directamente de ahí. O sea que la mayoría no deberíamos de llamarle leyes de Noah, sino leyes de Adam Arishon. ¿Por qué? De Adam vienen las leyes. Él no dice, cambiémosle el nombre. Él dice, el texto para las leyes de Noah viene de Génesis 2.6, según el Rab Yohanan, ¿sí? Pero para el rabí Haninia ben Gamaliel, dice, son 7 leyes de Noah más una más, no tomar sangre de un ser vivo. Eso pudiéramos decir, ¿sabes qué? Se vincula a una mitzvah, pues no hay ningún problema. Pero hay otros casos un poco más severos. Por ejemplo, Rab Hitka, fíjate lo que dice. Añade y dice, aparte de las 7 leyes de Noah, hay una octava más. ¿Cuál es? No castración. O sea, castrar a un hombre, hacer un eunuco, está prohibido. Para los Benei Noah. También castrar a un animal está prohibido, porque no se reproduce la vida. El primer mandamiento para Adán es fructificar, ¿no? Ser como los peces, fructificar, ¿sí? Fructificarse. Entonces, si castras a una persona, rompes la primer mitzvah dada a Adán. Entonces, para el rabino Hitka, la castración está prohibida. La castración, prohibida.
Entonces, para Rabbi Hitka son 7 más castración 8. O sea que si fueran directamente mitzvot o mandamientos directamente de Hashem, de Dios, del dador de la Torah, no tendría sentido que el rabino quite y ponga, o que un rabino diga que son más o menos, porque entonces estarían violando la propia Torah. Ningún rabino quita y pone. Eso no se hace en la tradición judía. ¿Sí? Lo que está haciendo es que está diciendo, ok, ¿qué ponemos a los gentiles y qué ocupamos para ellos? Para Rabín Shimon son 8 o 9 las leyes de Noaj. ¿Por qué? Porque añade lo que dice Deuteronomio 18, versículo 10 al 14, que dice que cuando entrara el pueblo de Israel a la tierra prometida, no sea como los pueblos que están ahí, que hacen brujería. Ya el texto, ustedes pues búsquelo y cómo explica más. O sea que para Rabbi Shimon pueden ser las 7, pueden ser 8, agregando el no castrar, más aparte la brujería. Eso debe estar prohibido para los Benei Noach, los hijos de Noé, toda la humanidad. ¿Sí? O sea, aquí vemos que también para él no son 7 fijas, sino que él dice también ocupan este tipo de ley. Para Rabí el Azar añade Kilaín. ¿Qué es Kilaín? Eso es muy interesante. ¿Qué es Kilaín? Kilaín significa mezclas. O sea que aparte de las misbot o las leyes de Noah, que tenemos 7, probablemente 8, probablemente 9, él dice, aparte de esas, está prohibido Kilaín. ¿Qué es Kilaín? Mezclar. No pueden mezclar animales. Hacer un ligre está prohibido. Hacer una mula, ¿no? Creo que es la que se hace una mula. Está prohibido. Si es una mula, ¿vale? La que se hace. Creo que no sé mucho de eso. Ese tipo de animales o donde haya animales frutales no se puede mezclar con otro tipo de árboles frutales, no se puede mezclar con otro tipo de árboles. O como el judaísmo no se mezcla lino y lana. Eso, Kilain, está prohibido, según el Rabí el Azar. ¿Y eso qué está diciendo? Que está en debate, sumamente en debate. Ahora, voy a ir a un caso súper más excepcional, Ahí mismo está escrito, propiamente en el Talmud, que dice, para la casa de Ben Menashe, ellos enseñaban esto. Son 7 leyes de Noaj, 7 leyes de Noaj, vamos a ver aquí mi micrófono, 7 leyes de Noaj, pero quita 2. Quita la blasfemia y quita tribunales de justicia. Ellos quitan esos 2 mandamientos. En la casa de Ben Menashe. Quitan la casa era un Bet Midrash, era una casa de estudio. En esa casa de estudio, en esa casa rabínica, se quitó la blasfemia y tribunales de justicia. ¿Cuáles se puso? Se puso en su lugar castración y kilaim. Lo que hablaban otros rabinos anteriormente en la casa de Ben Menashe. Dicen, quitemos blasfemia y tribunales de justicia. Y en su lugar, para que sigan siendo 7, dejemos prohibido la castración y prohibido el kilaim. La mezclar. No se quedó esta lista, se quedó la lista que hoy en día conocemos, no blasfemar, no mentir, no robar, no esto, tribunales de justicia, que es lo que dije hace ratito, se quedó. ¿Eso qué indica? Todo este matloque, todo este debate que se hace en el Talmud, ¿qué indica? Claramente indica que el judaísmo estaba en desarrollo de esas leyes en el Talmud. Repito, no significa que sea malo o que son leyes de hombres, no. Significa que están trabajando en la problemática que se ocupa para la época, no en algo que la Torah ya lo decía. Esa idea de que antes de la entrega de la Torah todos eran Benei Noach es sumamente de Jabat, sumamente hasídica. Eso no está en el texto, ni es lo que el judaísmo intertestamentario creía. Claro que no, eso jamás sucedió. El judaísmo rabínico tanaíta del Talmud estaba en desarrollo de esas leyes para aquellos que estaban entrando o que vivían dentro de la tierra de Israel y resolver esa problemática en esa época. Antes del siglo II para atrás, que no existía la figura del rabino, las leyes de Benei Noach o comunidades Benei Noach, eso no existía, nunca existió, no hay ninguna fuente que lo corrobore. Todas las fuentes que tenemos que hablan de las leyes de Noach, incluso hay patrística cristiana que habla de la gente que se convertía a los judíos y hacía esas 7 leyes. O sea, hay pruebas, pero todas son del siglo I, siglo II, antes de la era común en adelante. Conclusión. Con esto concluyo. Número 1. Antes de Moisés no se conocían las leyes de Noach, ni se llevaban a cabo. ¿Sí? No se conocían las leyes de Noach,
ni se llevaban a cabo. Desde mi muy humilde punto de vista, no sé si parcial o toda, pero ya se llevaban a cabo ciertas leyes que ya están escritas en la Torá. Número 2, para concluir. Las leyes de Noah nacieron en la tradición por una problemática que dejaron los macabeos al ganar victorias y ganar territorio y quedar dentro gente de esos territorios. Ahí nacen por esa problemática. Conclusión número 3. Eran leyes para gentiles, que iban entrando, pero no para grupos separados de la sinagoga, sino grupos que estaban dentro de la sinagoga. Nunca hubo movimientos noágidas fuera de la sinagoga. Todos esos Gerim HaToshavim o el Ger Sedek, todos esos grupos siempre estuvieron dentro de las sinagogas. Número 4 de las conclusiones. Si a usted un grupo hasídico, como Chabad, lo digo con respeto, le dice no, todo el Ger, todo el gentil tiene que ser Benei Noach, no puede entrar al pacto, no puede guardar Shabbat, no puede hacer eso. Usted con toda amabilidad puede pensar en este versículo que dice así, Deuteronomio 10, versículo 9. Deuteronomio 10, o Devarim 10, versículo 9. Dice, Va ahabten et ager ki gerim eitem be eretz Mitzrayim. Ama pues al extranjero, al gerim, al extranjero, porque también vosotros, ustedes, el pueblo de Israel, nosotros como Israel, fuimos extranjeros en Egipto. No pongas prueba de tropiezo. Claro, herméticamente el judaísmo también tiene miedo a gente que se convierte y a la mera hora de los trancazos sale corriendo. También por eso es entendible, pero no significa que por eso usted se tiene que quedar noágida toda la vida. Claro que no. Mi nombre es Emanuel Rubalcaba Moré, maestro de la comunidad Bene Abraham, hijos de Abraham en Ciudad Juárez. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente programa. Contáctenos, mi número de WhatsApp para que nos pueda contactar con 656 estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, con 656-277-1976. 656-277-1976. Si habla fuera de la República, tiene que añadir más 52 para las líneas en México. Y en Facebook estamos como Comunidad Hebrea Hijos de Abraham. En YouTube estamos igual, Comunidad Hebrea Hijos de Abraham. Y en TikTok, donde no soy muy activo, pero subo algunos estudios ahí, estamos en TikTok como Emanuel Rubalcaba. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Un gusto. Recuerde, todos los jueves vamos subiendo estudios. Próximo jueves vamos a tener otro estudio, no se lo puede perder. Vamos a hablar sobre el origen de la lengua hebrea. El Eterno los bendiga y los guarde.